El mar susurraba. Siempre he presentido cuando intenta decir algo. 27 años en una chalana de pesca me han enseñado a oír el Báltico como si fuera mi propia voz. Pero aquel día, el 3 de septiembre, no hice caso. Marat Ignatievich, el barómetro está bajando. Stas me tendió el viejo instrumento marino que heredé de mi padre. ¿No deberíamos volver? Eché un vistazo a la oscura franja en el horizonte, pero la codicia pudo más que la experiencia. Los últimos 2 meses las capturas habían sido escasas y había que dar de comer a la familia. 1 hora más, respondí, escrutando los datos de la ecosonda. El banco está aquí, justo debajo de nosotros. Sería una tontería irnos con las redes vacías. Nuestro Burevestnik, una vieja lancha de pesca de 18 metros de eslora, se balanceaba sobre las olas a 20 kilómetros de la costa. Salimos a faenar 3. Yo, mi sobrino Stas y nuestro mecánico, Gleb Rudolfovich, al que todos llamaban simplemente Rudik. Un equipo experimentado, con cientos de salidas al mar a sus espaldas. Marat, el cielo no me gusta nada, gruñó Rudik, limpiándose las manos llenas de aceite con un trapo. Yo no me arriesgaría. Pero vi cómo desovaba el espadín, nuestra principal especie de pesca. Una oportunidad así solo se da una vez al año. Última calada, dije con determinación, dirigiendo la lancha en un amplio arco. Stas empezó a preparar las redes en silencio, mientras que Rudik se marchó a la sala de máquinas, negando con la cabeza. Sabía que no aprobaba la decisión, pero respetaba mi experiencia. Cuando calamos las redes, el cielo se oscureció por completo. El viento arreció hasta los 15 metros por segundo. Las olas se elevaban cada vez más. Pero las redes ya estaban en el agua, y teníamos que recogerlas. ¡Agárrate!, le grité a Stas cuando la primera gran ola cubrió la proa de la lancha. Mi sobrino se aferró a la barandilla, sin dejar de vigilar el aparejo. El cabestrante gimió con esfuerzo al recoger las redes. Estaban llenas. El espadín plateado se debatía entre las mallas, como si presintiera la inminente tormenta. Trabajamos en silencio, concentrados, conscientes de que teníamos que darnos prisa. Cuando el último metro de redes estaba a bordo, el motor tosió de repente y se detuvo. «¡Rudik!», grité, intentando superar el viento. «¡El motor!». Desde la sala de máquinas llegaron improperios. 1 minuto después apareció el mecánico, preocupado. «La bomba de combustible se ha estropeado», informó con gravedad. «No tenemos repuesto». «¿Puedes arreglarlo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «¿Aquí? ¿Con la tormenta?». Rudik negó con la cabeza. «Necesito un taller». Corrí a la radio, pero no funcionaba. Solo ruido blanco en los altavoces. Los teléfonos móviles no tenían cobertura. Estábamos demasiado lejos de la costa. «Baliza de emergencia», ordené a Stas, y él corrió hacia el armario con el equipo de señales. La baliza era nuestra última esperanza. Un transmisor automático que envía una señal de socorro con las coordenadas. Pero cuando Stas la sacó, vi una grieta en la carcasa. «La batería se ha agotado», dijo mi sobrino, intentando encender el dispositivo. «Debería estar cargada. La revisé el mes pasado». Nos alejábamos cada vez más de la costa. La tormenta ganaba intensidad. Las olas de hasta 4 metros nos pasaban por encima de la cubierta. El cielo se había convertido en una masa plomiza continua. «¡Ancla!», grité, pero Rudik negó con la cabeza. «Hay 120 metros de profundidad. No hay cadena suficiente». Estábamos atrapados, sin motor, sin comunicación, en medio de una tormenta que se avecinaba. El Báltico, al que consideraba mi segundo hogar, de repente se había vuelto mortalmente peligroso. Durante 6 horas nos zarandearon las olas. Intentamos mantener la lancha con la proa hacia la ola, utilizando un ancla flotante improvisada con redes de repuesto y boyas. Esto ayudaba un poco, pero no solucionaba el problema principal. Nos arrastraban cada vez más hacia alta mar. Al caer la noche,
La tormenta alcanzó su apogeo. Olas de hasta 6 metros se abatían contra el Burevestnik, amenazando con volcarlo. Nos atamos con cabos de seguridad para que no nos arrastrara la borda. Rúdik se hizo una herida en la cabeza cuando lo lanzaron contra un mamparo, pero se negó a recibir ayuda, diciendo que solo era un rasguño. «Aguantad, muchachos», repetía yo, aunque por dentro crecía el pánico. «Los rescatistas nos encontrarán». Pero en el fondo sabía que, con una tormenta así, era poco probable que se llevaran a cabo operaciones de búsqueda, y cuando mejorara el tiempo, nos habrían arrastrado tan lejos que tendrían que buscarnos en una zona enorme. Por la noche vi luces, lejanas, parpadeantes a través de la cortina de lluvia. «¡Tierra!», grité, señalando en dirección a las luces. «Es un faro», confirmó Stas, mirando fijamente a la oscuridad. «Parece el faro de Kerdla, la isla estonia de Hiiumaa, una de las más grandes del mar Báltico, pero ahora parecía un pedazo de tierra salvador en medio de la furiosa tempestad. «Nos lleva hacia la costa», dijo Rúdik, estudiando el mapa bajo la tenue luz de la linterna de emergencia. «Pero allí hay rocas y bancos de arena». Comprendí que estábamos entre Escila y Caribdis. La tormenta podía estrellarnos contra las rocas de la costa, pero permanecer en alta mar significaba una muerte segura. «Preparamos la balsa salvavidas», decidí. «Y todos con chalecos». Sacamos la balsa salvavidas inflable, un capullo naranja capaz de albergar a 6 personas. Revisamos el equipo de emergencia. Bengalas, agua potable, raciones secas. La costa se acercaba. Veía las blancas crestas donde las olas rompían contra las rocas submarinas. El estruendo de la rompiente era cada vez más fuerte. «¡Preparados!». «A la orden», ordené, cuando quedaba menos de 1 kilómetro hasta la supuesta línea de arrecifes. En ese instante, una ola gigantesca levantó la lancha y la dejó caer con violencia. Se oyó un crujido ensordecedor. El casco del Petrel chocó contra una roca submarina. La cubierta se inclinó bruscamente y el agua entró a raudales por la brecha. «¡Al bote!», grité, ayudando a Rúdik, que apenas se mantenía en pie debido al fuerte mareo. Stas activó el mecanismo de inflado. El bote se desplegó como una flor inmensa sobre las olas, cerca de la lancha que se hundía. Uno tras otro, nos trasladamos a él, llevándonos el equipo de emergencia y algunas provisiones. Con un último salto, llegué al bote justo cuando la popa del Petrel ya se sumergía en el agua. 20 años de mi vida se iban a pique con él. «¡Agárrate al cabo!», le grité a Stas, señalando la cuerda que unía el bote con la lancha. «¿Para qué? ¡Nos va a arrastrar!». No entendía. «Haz lo que te digo». Stas se aferró a la cuerda, y yo saqué un cuchillo y la corté cuando una ola nos levantó y nos arrastró hacia la costa. Ahora estábamos a merced de la furia de la naturaleza, pero teníamos una oportunidad. Los siguientes 30 minutos se convirtieron en una pesadilla. El bote fue zarandeado entre las rocas, y estuvimos a punto de volcar varias veces. Rúdik perdió el conocimiento, y Stas y yo lo sujetamos para que no cayera por la borda. Y de repente, reinó el silencio. El bote tocó suavemente la orilla arenosa de una pequeña bahía, protegida del impacto directo de las olas por una hilera de rocas. Salimos a tierra firme, sacamos a Rúdik y nuestro escaso equipaje. La lluvia seguía cayendo, pero aquí, en tierra, parecía una bendición después del infierno marino. «¿Dónde estamos?», preguntó Stas, mirando a su alrededor. Observé las oscuras siluetas de la costa, el faro lejano que parpadeaba a través del velo de lluvia. «En una isla», respondí, «pero no en Hiiumaa. Es más pequeña, parece una de las islas menores del archipiélago. Encontramos un lugar relativamente seco bajo una roca saliente y improvisamos un refugio temporal». Rúdik recuperó la consciencia, pero tenía mal aspecto. La herida en la cabeza era más grave de lo que pensábamos. «Por la mañana inspeccionaremos el lugar», dije,
repartiendo un sorbo de agua de la reserva de emergencia. Encontraremos gente, nos pondremos en contacto con tierra firme. Pero una voz interior me decía que las cosas no serían tan fáciles. No sabía hasta qué punto estaría en lo cierto. La mañana nos recibió con un cielo gris y llovizna. Fui el primero en despertar, estirando con dificultad las extremidades entumecidas. La noche en el refugio improvisado bajo la roca había dejado su huella. Me dolía todo el cuerpo, y la ropa mojada se pegaba a la piel de forma repugnante. Rudík yacía acurrucado, con el rostro de un tono grisáceo enfermizo. Stas estaba sentado, apoyado en una piedra, mirando al mar con la mirada perdida. «¿Cómo estás?», le pregunté a Rudík, tocándole suavemente el hombro. «Vivo», respondió con voz ronca, abriendo los ojos con dificultad. Me estalla la cabeza. Examiné su herida. La sangre coagulada había formado una costra, pero aún así tenía mala pinta. Necesitábamos asistencia médica. «Stas», me dirigí a mi sobrino. «Vamos a inspeccionar el lugar. Necesitamos encontrar gente». Salimos de debajo de la roca. Ante nosotros se extendía una pequeña playa de arena, rodeada de salientes rocosos. Más allá se veía una ladera boscosa que ascendía hacia el centro de la isla. «Comprueba el teléfono», le pedí a Stas. Sacó el smartphone, envuelto en varios paquetes. Milagrosamente no se había mojado. «No hay cobertura», dijo con decepción después de un minuto de manipulación. «Pero el GPS funciona. Estamos en...». Se calló, mirando fijamente la pantalla. «Es una isla diminuta. Ni siquiera tiene nombre, solo coordenadas». Miré la pantalla de su teléfono. Estábamos en una de las islas menores del archipiélago Mundsund, entre Estonia y la Rusia continental. Un minúsculo pedazo de tierra, apenas visible en el mapa. «¿Hay asentamientos?», pregunté con esperanza. Stas amplió la escala del mapa. «Nada. Parece que la isla está deshabitada». Esta noticia me golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Una cosa es encontrarse en una isla con gente, y otra muy distinta estar atrapado en un pedazo de tierra deshabitado con un compañero herido. «Hay que inspeccionar toda la isla», dije con decisión. «Quizá haya cabañas de pescadores o una estación meteorológica». Dejamos a Rudík bajo la roca con una reserva de agua y nos pusimos en marcha para explorar nuestro nuevo refugio. La isla resultó ser diminuta, menos de 3 kilómetros de largo y alrededor de 1 kilómetro de ancho. La parte central estaba ocupada por una colina cubierta de bosque de pinos, y las costas eran una mezcla de playas de arena y acantilados rocosos. 2 horas de búsqueda nos produjeron una decepción. No había rastros de presencia humana, ni casas, ni muelles, ni siquiera antiguas hogueras. La isla estaba virgen, como si nadie hubiera pisado nunca sus costas. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Stas cuando regresamos a nuestro campamento temporal. Rudík estaba sentado, apoyado en la roca, y masticaba algo. «He encontrado moras», explicó, señalando unos matorrales cercanos. «Pocas, pero mejor que nada». Me senté a su lado, sintiendo cómo el cansancio y la desesperación se abatían sobre mis hombros. «Nos buscarán», dije, más para tranquilizarme a mí mismo que a ellos. «La lancha no ha regresado al puerto. Las mujeres habrán dado la voz de alarma. La guardia costera seguramente ya ha comenzado la búsqueda». «Pero están buscando en el mar», replicó Stas. «Estamos en una isla que ni siquiera aparece bien señalada en los mapas». Tenía razón, y eso era lo más aterrador de todo. Las posibilidades de que nos encontraran rápido eran mínimas. «Entonces, tenemos que aguantar», dije con firmeza. «Construir un refugio, encontrar agua potable y comida, y después mandar una señal a los barcos que pasen». «Tenemos bengalas», recordó Rudík. 3. «Las guardaremos para cuando veamos un barco», decidí. «Mientras tanto, nos ocuparemos de acondicionarnos.
Lo primero que hicimos fue trasladar nuestro campamento más adentro del bosque, donde los árboles nos protegían del viento y la lluvia. Usando la balsa salvavidas como base, improvisamos una tienda de campaña, reforzándola con ramas y piedras. Stas, que de niño había participado en un club de excursionismo, se encargó de buscar agua potable. En islas como esta suele haber manantiales, explicó. El agua de lluvia se filtra a través del suelo y emerge a la superficie. Y, efectivamente, al cabo de una hora, regresó con buenas noticias. En la ladera norte de una colina había descubierto un pequeño manantial de agua cristalina. El agua está fría y transparente, anunció con alegría. La he probado, está riquísima. Esa era la primera buena noticia en las últimas 24 horas. El agua solucionaba nuestro problema más acuciante. Con la comida, la situación era más complicada. En el kit de emergencia teníamos una pequeña reserva de galletas y barritas energéticas, pero solo nos duraría 3 días como máximo. Teníamos que buscar provisiones en la isla. Pesca, dije mirando al mar. Tenemos sedal y anzuelos en el kit de emergencia. Podemos pescar algo. Y yo he visto matas de zarzamora y rosales silvestres, añadió Stas. Y creo que había setas en el bosque. Con las setas, cuidado, advertí. Solo las que identifiquemos al 100%. Al caer la noche del primer día en la isla, habíamos establecido un campamento relativamente confortable. El refugio nos protegía de la lluvia. Teníamos acceso a agua potable, y la caña de pescar improvisada nos había proporcionado la primera captura, 2 pequeñas percas. Rúdik se sentía un poco mejor después de que Stas le lavara la herida con agua del manantial y le pusiera una venda hecha con una camiseta limpia, pero aún estaba débil y pasaba la mayor parte del tiempo tumbado. Por la noche, me costó mucho conciliar el sueño, escuchando el murmullo de las olas y los esporádicos gritos de las gaviotas. Mis pensamientos giraban en torno a una única pregunta. ¿Cuánto tiempo tendríamos que quedarnos aquí? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? No sabía la respuesta, pero entendía una cosa. Teníamos que estar preparados para el peor escenario. La mañana del segundo día amaneció con un tiempo despejado. El sol iluminó nuestra isla, y se presentó bajo una luz totalmente diferente, pintoresca, casi idílica. El bosque de pinos brillaba con gotas de rocío. El mar resplandecía con todos los tonos de azul. Celebramos un consejo de guerra durante el desayuno, que consistió en la triste mitad de una barrita energética para cada uno. Tenemos que elaborar un plan, dije, dibujando con un palo en la arena. Primero, vigilancia constante del mar. Si vemos un barco, bengala al canto. Segundo, búsqueda de comida. Pesca, bayas, plantas comestibles. Tercero, mejora de nuestra vivienda. Tiene que resistir cualquier clima. Cuarto, añadió Stas, una hoguera de señales en el punto más alto de la isla. Grande, para que se vea desde lejos. Excelente idea, asentí. Rúdik, ¿cómo te sientes? Todavía me da vueltas la cabeza, pero viviré, respondió el mecánico. Puedo ayudar con el campamento, solo que no con trabajos pesados. Distribuimos las tareas. Stas se encargó de construir la hoguera de señales en la cima de la colina. Yo fui a pescar, y Rúdik se quedó en el campamento para recoger leña para el fuego y vigilar el mar. La pesca resultó fructífera. Al mediodía había logrado pescar 5 percas decentes y un pequeño bacalao. No era un festín, por supuesto, pero sí suficiente para saciar el hambre. Al regresar al campamento, descubrí que Rúdik había construido un hogar primitivo con piedras e incluso había encendido un fuego con un encendedor del kit de emergencia. Cuida el encendedor, advertí. Solo tenemos 2. Lo sé, asintió. Pero necesitamos fuego para el pescado. Stas regresó de la cima de la colina, cansado pero satisfecho. La hoguera está lista, anunció.
He apilado una gran pirámide de ramas. Si vemos un barco, basta con acercar una llama y todo arderá. Asamos el pescado en brochetas improvisadas con ramas. Nunca en mi vida la comida me había parecido tan deliciosa. Después de 2 días a base de agua y media barrita energética, la perca asada sin sal ni especias era un auténtico manjar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Stas, royendo una espina de pescado. Mejoramos la vivienda, respondí. Hoy hace buen tiempo, pero puede cambiar en cualquier momento. Necesitamos algo más sólido que una balsa con ramas. Los 2 días siguientes los dedicamos a la construcción. Utilizando árboles caídos y ramas gruesas, construimos el armazón de una cabaña. Tejimos las paredes con varas flexibles y cubrimos el techo con ramas de abeto colocadas solapadas para que el agua resbalara y no se filtrara al interior. Rúdik estaba mejorando. La herida en la cabeza empezaba a cicatrizar y los mareos eran cada vez menos frecuentes. Incluso improvisó un ahumadero para pescado, para crear una reserva de comida. Al 5.º día de nuestra estancia en la isla, nos habíamos instalado definitivamente. Teníamos una cabaña resistente, una reserva de pescado ahumado, bayas recogidas en el bosque e incluso unas improvisadas y cómodas camas hechas con ramas de abeto cubiertas de algas secas. Pero el problema principal seguía sin resolverse. Nadie nos estaba buscando. Al menos, no habíamos visto ningún avión o barco de búsqueda. Nuestra isla estaba alejada de las principales rutas marítimas y las posibilidades de que alguien nos viera por casualidad eran prácticamente nulas. Quizás deberíamos construir una balsa e intentar llegar a tierra firme, propuso Stas por la noche, mientras estábamos sentados junto a la hoguera. Negué con la cabeza. Es demasiado arriesgado. Hasta la isla habitada más cercana hay al menos 30 kilómetros. En una balsa improvisada, sin equipo de navegación, es un suicidio. Pero no podemos simplemente sentarnos a esperar. En la voz de mi sobrino se notaba la desesperación. El invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Qué haremos cuando lleguen las heladas? Tenía razón. Septiembre tocaba a su fin y, en el mar Báltico, en noviembre ya podían empezar las tormentas y las heladas. Nuestra cabaña no resistiría las condiciones invernales. Aún tenemos tiempo, intenté tranquilizarlo. Los pescadores y los navegantes estarán por aquí hasta finales de octubre. Alguien acabará viendo nuestra hoguera de señales o verá la bengala. Pero una voz interior me decía que la esperanza se desvanecía con cada día que pasaba. Si no nos encontraban en las próximas 2 semanas, tendríamos que empezar a pensar seriamente en pasar el invierno en la isla. Y eso significaría un nivel de supervivencia completamente diferente, para el que no estábamos preparados. Al 7.º día de nuestra estancia en la isla, me desperté con una extraña sensación. Algo había cambiado. Al salir de la cabaña, me di cuenta de qué era. El silencio. Un silencio absoluto, ensordecedor. El mar estaba liso como un espejo, ni la más mínima brisa movía el follaje de los árboles. «Calma, chicha», susurré, mirando al horizonte. Era una oportunidad. Con este tiempo, hasta el humo más pequeño se vería a muchos kilómetros de distancia. «¡Stas! ¡Rúdik! ¡Arriba!», grité, entrando de nuevo en la cabaña. «El tiempo es perfecto. Vamos a encender la hoguera de señales». Corrimos hacia la cima de la colina, donde habíamos apilado una pirámide de ramas. Stas rápidamente avivó un pequeño fuego a partir de las brasas que siempre llevábamos con nosotros en un recipiente improvisado y lo acercó a la base de la construcción. Las ramas secas ardieron al instante. En un minuto, la hoguera se convirtió en una enorme antorcha, lanzando una columna de humo hacia el cielo. «Ahora haremos guardia por turnos», ordené. 2 observarán el mar desde diferentes puntos, 1 mantendrá el fuego. Ocupamos posiciones. Yo elegí el cabo norte, desde donde se veía la mayor parte de la superficie del agua,
Stas se situó en la costa este y Rúdik se quedó junto a la hoguera, echando ramas húmedas para crear más humo. Las horas transcurrían con una lentitud exasperante. El sol se elevaba cada vez más, pero el horizonte permanecía vacío. Ni una sola embarcación, ni un avión en el cielo. Hacia el mediodía, el viento volvió a arreciar. El mar se cubrió de olas. Nuestra calma chicha ideal había terminado, y con ella, la esperanza de ser rescatados. «No sirve de nada», dijo Stas cuando nos reunimos junto a la hoguera apagándose. «Nadie ha visto nuestra señal. No encontré palabras para animarle. Tenía razón. La oportunidad se había perdido». «Volvemos a nuestras tareas habituales», dije finalmente. «Rúdik, ¿cómo va tu red de pesca?» El mecánico había estado tejiendo una red con finas fibras extraídas de la balsa salvavidas durante los 2 últimos días. «Casi está lista», respondió. «Mañana podremos probarla». «Excelente. Stas, revisa las trampas para pájaros». Mi sobrino asintió y se dirigió al bosque, donde había colocado varios lazos hechos con sedal que había encontrado. Me quedé solo junto a la hoguera que se extinguía. La desesperación crecía en mi interior, pero no podía mostrarla a mis compañeros. Alguien tenía que mantener la confianza, y ese alguien era yo. Por la noche, Stas regresó con la presa, 2 correlimos comunes que habían caído en sus trampas. «Poca carne, pero es mejor que nada», dijo, mostrando las aves. Rápidamente las desplumamos y las asamos en la hoguera. La carne resultó dura y con sabor a pescado, pero para nosotros era un verdadero festín. Después de la cena, noté que Rúdik estaba inusualmente silencioso. «¿Pasa algo?», pregunté, acercándome a él. «Estoy pensando en casa», respondió en voz baja. «Me nació una nieta una semana antes de nuestra salida al mar. Ni siquiera tuve tiempo de verla bien. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. Cada uno de nosotros tenía su propia vida, sus propios seres queridos, que ahora estarían desesperados de preocupación. Mi esposa Nina probablemente ya habría removido cielo y tierra en busca de información sobre nosotros. «Volveremos», dije con firmeza, apretándole el hombro. «Volveremos seguro». Pero en el fondo ya no estaba tan seguro. Al 9º día ocurrió algo inesperado. Rúdik y yo estábamos revisando su nueva red cuando oímos a Stas gritar desde la orilla. «¡Aquí! ¡Rápido!». Corrimos hacia su voz y vimos a mi sobrino de pie sobre algo oscuro en la arena. «Una foca», exhaló Stas cuando llegamos corriendo. «Muerta». Efectivamente, la corriente había arrastrado el cadáver de una foca joven hasta la orilla. Al parecer, había muerto recientemente. Tal vez se había enredado en las redes de alguien o había sido herida por la hélice de una embarcación que pasaba por allí. «Es un regalo del cielo», dijo Rúdik, examinando el cadáver. «Carne, grasa, piel, todo nos será útil». Inmediatamente nos pusimos manos a la obra para descuartizarla. El trabajo era sucio y pesado, pero el resultado merecía la pena. Al anochecer teníamos tiras de carne colgadas para secar, trozos de grasa para la lámpara que había fabricado Rúdik y una piel que necesitaba ser curtida. «Con la grasa se pueden hacer unas lámparas de verdad», explicaba el mecánico, mostrando su invento, un pequeño cuenco de piedra con una mecha hecha de fibras deshilachadas de una cuerda. «Arderá mucho tiempo y dará calor». La grasa de foca ardía, de hecho, con una llama uniforme, casi sin humo. Esto solucionaba el problema de la iluminación en las largas tardes de otoño. Pero lo principal era que teníamos una reserva de carne. No era la más sabrosa, con un característico sabor a pescado, pero sí rica en proteínas y grasas, de las que tanto carecíamos. Sin embargo, nuestra alegría duró poco. Al día siguiente descubrimos que no éramos los únicos que reclamábamos ese botín. Me desperté por un ruido extraño fuera de la cabaña. Al asomarme, vi a 2 zorros intentando arrastrar un trozo de carne de foca que habíamos dejado secando. «¡Ea!
¡Idos de aquí!, grité, saltando afuera. Los zorros saltaron hacia atrás, pero no huyeron. Me miraban desde una distancia prudente, claramente sin intención de renunciar a la presa. «Tenemos un problema», dije a Stas, que salió detrás de mí. «Tendremos que construir un ahumadero protegido de los depredadores». Durante el día construimos una estructura sobre altos pilares, a la que los zorros no podían llegar. Pero ellos seguían rondando el campamento, atraídos por el olor de la carne. «Nunca pensé que en una isla tan pequeña pudieran vivir zorros», observó Rudik, observando a los ladrones rojizos. «Pueden cruzar a nado los estrechos entre las islas», expliqué. «Sobre todo en invierno, sobre el hielo. Así es como se dispersan». Hacia el 12º día, nuestra vida había adquirido un cierto ritmo. Por la mañana, revisión de trampas y redes, recolección de bayas y setas, observación del mar. Por la tarde, trabajo para mejorar el campamento, cortar leña, cazar. Por la noche, cena junto a la fogata y conversaciones sobre casa. Empezamos a notar que la isla bullía de vida. Además de los zorros, aquí vivían liebres, perdices, multitud de aves pequeñas e incluso un pequeño corzo, que veíamos de vez en cuando al borde del bosque. «Si tuviéramos un rifle», decía Stas, soñador, mirando las huellas del corzo, «no nos preocuparíamos por la comida hasta el invierno». Pero no teníamos rifle, y teníamos que conformarnos con lo que conseguíamos cazar con trampas primitivas. El 15º día ocurrió algo imprevisto. Rudik, que estaba revisando los lazos en el bosque, regresó pálido y agitado. «Hay alguien ahí», susurró, señalando la parte norte de la isla. «He visto humo. Nos quedamos paralizados. Si hay gente en la isla, podría significar el rescate». «¿Estás seguro?», pregunté, agarrando un cuchillo, la única arma que teníamos. «Absolutamente». Un hilo fino de humo, como el de una pequeña fogata. Decidimos actuar con cautela. ¿Y si no eran rescatadores, sino contrabandistas o cazadores furtivos que no necesitaban testigos adicionales? Llevando solo cuchillos y una bengala, los tres nos dirigimos hacia el norte, tratando de mantenernos en la sombra de los árboles. Después de media hora de avance cauteloso, percibimos el olor a humo. 10 minutos después, vimos su origen, una pequeña fogata en una hondonada protegida del viento. Pero no había gente cerca. «Qué raro», susurró Stas, mirando a su alrededor. «La fogata está encendida, pero no hay nadie». Nos acercamos al fuego. Cerca encontramos rastros de la reciente presencia humana. Espinas de pescado roídas, hierba aplastada donde alguien se había sentado. «¡Eh!», grité, decidiendo arriesgarme. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Solo el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas a lo lejos. «Tal vez sean pescadores», supuso Rudik. Vinieron a la isla, encendieron una fogata y se fueron. «Sin dejarla ardiendo», repliqué. «Cualquier marinero sabe que no se puede dejar un fuego abierto». Registramos el área cercana, pero no encontramos a nadie. La única pista era un extraño signo tallado en la corteza del árbol más cercano, algo parecido a una letra T invertida con líneas adicionales. «Parece algún tipo de símbolo», dijo Stas, pasando los dedos por las líneas talladas. «Reciente. La madera todavía está clara en los cortes». Decidimos regresar al campamento, pero dejar a una persona observando el lugar desde lejos. El primero en hacer guardia fue Stas. Por la noche regresó con una noticia sorprendente. «Había un hombre allí», exclamó, apenas recuperando el aliento. Un anciano con una larga barba, vestido de forma extraña, como con ropa hecha a mano de pieles. «¿Hablaste con él?», pregunté. Lo intenté, pero huyó en cuanto me vio. Rápido como un ciervo, aunque aparenta tener 70 años. Esto era un enigma. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué vive en una isla deshabitada? Y lo principal, ¿podría ayudarnos a contactar con tierra firme?
A la mañana siguiente decidimos encontrar su refugio. Dividiéndonos en 3 grupos, rastreamos la isla, pero no encontramos rastro alguno de una vivienda permanente. Como si se lo hubiera tragado la tierra, se preguntaba Rudік, cuando nos reunimos por la noche junto a la fogata. ¿Tal vez tenga un bote y se haya ido? Lo dudo, negó Stas con la cabeza. Vi cómo se escondía en el bosque. Corría hacia el centro de la isla. Me quedé pensando. Si un ermitaño vive en la isla, debe estar escondiéndose en algún lugar. ¿Tal vez en una cueva o un refugio subterráneo? Mañana buscamos cuevas, decidí. Inspeccionaremos los lugares rocosos con especial atención. Pero nuestras búsquedas volvieron a ser infructuosas. Parecía que aquel anciano misterioso realmente sabía cómo esfumarse en el aire. En el 18º día de nuestra estancia en la isla, ocurrió lo que tanto habíamos esperado. Un barco apareció en el horizonte. Un pequeño pesquero navegaba a unos 5 kilómetros de la costa. ¡Un cohete!, grité, agarrando el dispositivo de señales. Stas ya corría hacia la cima de la colina para encender la hoguera de señales. Lancé el cohete. Se elevó hacia el cielo, dejando tras de sí una brillante estela roja. Nos quedamos paralizados, observando el barco. Pasó un minuto, otro. El barco continuaba en el mismo rumbo. «¡No nos ven!», gritó Rudік desesperado. «Lanza el segundo». Envié otro cohete al cielo. Esta vez me pareció que el barco había cambiado ligeramente de rumbo. «¡Mirad! ¡Están girando!», exclamó Stas, señalando el barco. Efectivamente, el barco comenzó a girar hacia nosotros. Gritamos de alegría, abrazándonos. El rescate estaba tan cerca. Pero la alegría resultó prematura. El barco recorrió aproximadamente la mitad de la distancia hasta la isla, y luego volvió a cambiar de rumbo, dirigiéndose hacia el norte. «¡No!», grité, lanzando el último cohete. «¡Volved!». Pero era demasiado tarde. El barco se alejaba cada vez más, hasta que desapareció tras el horizonte. Nos quedamos en la orilla, aturdidos por el dolor. Tan cerca del rescate. Y un fracaso tan amargo. «¿Por qué giraron?», preguntó Stas en voz baja, mirando al horizonte vacío. «Vieron nuestras señales, ¿no?». No sabía la respuesta. Tal vez tenían problemas con el motor, o recibieron una llamada urgente. O, lo que era peor, nos confundieron con furtivos y decidieron no meterse en problemas. De vuelta en el campamento, nos sentamos en silencio junto a la fogata. Nuestros últimos cohetes se habían agotado, y la esperanza de un rescate rápido se había esfumado. «¿Y ahora qué?», preguntó Rudік, rompiendo el pesado silencio. Respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos. «Ahora nos preparamos para el invierno», dije con firmeza. «Reforzaremos la cabaña, recolectaremos comida, haremos ropa de abrigo. Si no nos encuentran antes de las primeras heladas, tendremos que pasar el invierno aquí». Stas y Rudік asintieron en silencio. Todos entendíamos que nuestra estancia en la isla se prolongaría mucho tiempo. Aquella noche no pude dormir durante mucho tiempo, escuchando el ruido del mar y pensando en el anciano misterioso. ¿Quién era? ¿Y podría ayudarnos a sobrevivir en este lugar salvaje? Por la mañana tomé una decisión. «Tenemos que encontrar al ermitaño», les dije a mis compañeros. «Lleva mucho tiempo viviendo aquí y conoce la isla. Sin su ayuda, nos resultará difícil sobrevivir al invierno». A partir de ese día, la búsqueda del anciano se convirtió en nuestra prioridad, pero él parecía jugar al gato y al ratón con nosotros. Encontrábamos rastros de su presencia, fogatas apagadas, extrañas marcas en los árboles. Una vez incluso descubrimos una caña de pescar primitiva junto al arroyo. Pero él seguía siendo esquivo. En el 23º día de nuestra estancia en la isla, se produjo un encuentro que cambió todo. Regresaba de pescar, llevando varios lucios grandes, cuando sentí la mirada de alguien sobre mí. Girando lentamente, lo vi. Un anciano con una larga barba blanca, vestido con una extraña ropa hecha de pieles y tela burda. Estaba de pie inmóvil, apoyado en un bastón, y me miraba con una mirada fija. «Hola», dije en voz baja en ruso,
tratando de no hacer movimientos bruscos. El anciano no respondió. Probé en estonio, recordando algunas frases que conocía. Tere. Kas sarreegid esti kelt. Hola. ¿Habla usted estonio? Sus ojos se abrieron ligeramente, pero seguía sin decir nada. Hemos naufragado, continué en ruso, pronunciando las palabras lenta y claramente. Nuestro barco se estrelló. Queremos volver a casa. El anciano retrocedió un paso, preparándose para esconderse en el bosque. ¡Espere!, exclamé, tendiéndole un pescado. Tómelo. Es para usted. Se detuvo, mirando mi regalo. Luego, con un movimiento sorprendentemente rápido, agarró un pescado y volvió a retroceder. Venga a nuestro campamento, señalé nuestra cabaña. Le daremos más comida. El anciano me miró atentamente, luego asintió y desapareció entre los árboles con una velocidad increíble para su edad. De vuelta en el campamento, les conté a Stas y a Rúdik sobre el encuentro. Decidimos preparar un festín para el anciano, esperando que aceptara la invitación. Para nuestra sorpresa, por la noche apareció realmente al borde del claro donde se ubicaba nuestro campamento. Estaba de pie en silencio, observándonos desde detrás de los árboles. «Pase», le llamé, señalando un lugar junto a la fogata. «Siéntese». El anciano se acercó con cautela y se sentó en una piedra a unos metros de nosotros. Le tendí un cuenco de sopa de pescado y un trozo de carne de foca seca. Aceptó la comida, asintiendo en señal de gratitud, y comenzó a comer, sin apartar de nosotros su mirada cautelosa. «¿Cómo se llama?», preguntó Stas después de que el anciano terminara su comida. Para nuestra sorpresa, respondió: «Karel». Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «¿Lleva mucho tiempo aquí, Karel?», continué. El anciano pensó un momento, como tratando de recordar. «Muchos inviernos», dijo finalmente en un ruso entrecortado con un fuerte acento. «Muchos, muchos». «¿Vive usted solo en la isla?», preguntó Rúdik. Karel asintió. «Solo, siempre solo». Averiguamos que era estonio, un antiguo pescador. No explicó cómo había terminado en la isla ni por qué se había quedado, solo mencionó vagamente un juramento y un deber. ¿Podría ayudarnos a contactar con tierra firme?, le pregunté directamente. ¿Tiene usted una barca?, el anciano negó con la cabeza. No tengo barca. El mar se lleva las barcas. ¿Y cómo llegó usted aquí? Hace mucho tiempo, repitió, y estaba claro que no diría nada más al respecto. Antes de irse, Karel examinó detenidamente nuestra cabaña y negó con la cabeza. Mal. Invierno frío. Viento fuerte. Necesita algo mejor. ¿Nos ayudará?, preguntó Stas con esperanza. El anciano nos miró durante un rato, como sopesándonos. Ayudaré, decidió finalmente. Mañana vengo. Mostraré. Con estas palabras, se desvaneció en el crepúsculo tan repentinamente como había aparecido. ¿Le crees?, preguntó Rúdik cuando nos quedamos solos. ¿Y qué otra opción tenemos?, me encogí de hombros. Es el único que sabe cómo sobrevivir en esta isla en invierno. Así comenzó nuestra extraña colaboración con el ermitaño Karel, un hombre que se convirtió en nuestro maestro y guía en el mundo de la supervivencia en una isla salvaje. Karel apareció al amanecer, silencioso como un fantasma. Me desperté con la sensación de una presencia ajena y vi su silueta en la entrada de la cabaña. «Vamos», dijo escuetamente al ver que estaba despierto. «Mucho trabajo». Despertamos a Stas y Rúdik, desayunamos rápidamente con los restos de la sopa de pescado de la noche anterior y seguimos al anciano. Se movía con una facilidad sorprendente para su edad, como si no caminara, sino que se deslizara entre los árboles. Karel
Nos llevó a una pequeña colina en el lado oeste de la isla. Aquí, entre la espesa maleza, se escondía algo que no habíamos notado durante nuestras exploraciones: la entrada a una cueva, hábilmente camuflada con ramas y musgo. «Casa», dijo el anciano, apartando el camuflaje. «Mi casa». Entramos y nos quedamos boquiabiertos. La cueva no era solo un refugio, era una verdadera vivienda, acondicionada con una minuciosidad asombrosa. Paredes reforzadas con puntales de madera, suelo de arena seca cubierto de pieles. En el centro, un hogar con una chimenea de piedra que salía al exterior a través de una grieta imperceptible en el techo. A lo largo de las paredes, estantes con diversas herramientas, haces de hierbas secas, cajas de corteza de abedul. «Impresionante», exhaló Stas, mirando a su alrededor. «¿Cuánto tiempo llevó crear todo esto?» «Muchos inviernos», repitió Karel su frase favorita. «Cada día trabajo». Nos mostró sus provisiones: pescado seco, bayas secas, nueces recogidas en la isla, raíces y hierbas. En un rincón de la cueva había barriles con agua de lluvia y varias botellas con algo parecido a una infusión. «Medicina», explicó el anciano, señalando el líquido oscuro. «Para tos, para dolor». Después de mostrarnos su vivienda, Karel nos llevó de vuelta a nuestro campamento. «Mal», volvió a negar con la cabeza, mirando nuestra cabaña. «Viento sopla, nieve tapa». «¿Qué debemos hacer?», pregunté, dispuesto a seguir sus consejos. «Nueva casa, fuerte, caliente». Durante los 3 días siguientes trabajamos bajo la dirección de Karel, creando un verdadero refugio de invierno. El anciano nos enseñó a excavar una vivienda subterránea en la ladera de la colina, a reforzar las paredes y el techo con troncos, a construir un techo sólido con varias capas de ramas, musgo y césped. «Tierra guarda calor», explicaba, mostrando cómo colocar correctamente el césped. «Nieve cae, más calor todavía». Para el hogar, nos enseñó a hacer una chimenea con troncos huecos de árboles jóvenes, unidos con arcilla que encontramos junto al arroyo. El humo salía por un agujero en el techo y el calor se conservaba dentro. El trabajo fue duro, pero el resultado superó todas las expectativas. Nuestra nueva vivienda era más espaciosa, cálida y segura que la cabaña anterior. «Ahora comida», dijo Karel cuando terminamos con la vivienda. «Invierno largo, mucha comida necesita». Nos enseñó a hacer trampas más eficaces para aves y liebres, a encontrar raíces y tubérculos comestibles cuya existencia ni siquiera sospechábamos, a ahumar y secar correctamente la carne y el pescado para que duraran más tiempo. Especialmente valiosa fue su lección sobre la fabricación de anzuelos de pesca a partir de huesos y agujas de espinas de pescado. Ahora podíamos reparar la ropa rota y coser cosas nuevas con pieles. «¿De dónde sabe todo esto?», pregunté una vez mientras reparábamos una red juntos. Karel guardó silencio durante un rato antes de responder. «Vida enseña, muerte cerca, aprende rápido». Una sombra de dolor cruzó por sus ojos y decidí no preguntar más. Cada uno tiene sus secretos, y el anciano tenía derecho a guardar los suyos. El 28º día de nuestra estancia en la isla sucedió lo que todos temíamos. Llegó la primera tormenta otoñal. El viento del mar sopló de repente, trayendo consigo una lluvia fría y olas que rompían en la orilla con un rugido ensordecedor. Nos refugiamos en la nueva vivienda subterránea, agradeciendo a todos los dioses el haber podido construirla. La vieja cabaña no habría durado ni una hora con ese tiempo. Karel se sentó con nosotros junto al hogar, accediendo por primera vez a pasar la noche en nuestra vivienda. Estaba callado, pero noté lo atentamente que nos observaba, como si nos estuviera evaluando. «¿Por qué nos está ayudando?», preguntó Stas, tendiéndole al anciano una taza de infusión caliente de escaramujo. Karel aceptó la bebida, calentándose sus nudosos dedos alrededor de la taza. «El invierno mata a los solitarios», dijo finalmente. «Juntos hay una oportunidad».
Usted ha pasado muchos inviernos aquí solo, observó Rudik. Eso significa que es posible sobrevivir solo. El anciano negó con la cabeza. Era joven, fuerte. Ahora estoy viejo. No sobreviviré otro invierno solo. Esas palabras nos impactaron. Resultaba que, al ayudarnos, también se estaba ayudando a sí mismo. La alianza era mutuamente beneficiosa. Nosotros obteníamos sus conocimientos y experiencia, él, nuestra fuerza y energía. No le abandonaremos, dije con firmeza. Pasaremos el invierno juntos y, en primavera, encontraremos una forma de regresar a tierra firme. Todos juntos. Karel me miró fijamente durante un largo rato y asintió imperceptiblemente. En sus ojos brilló algo parecido a la esperanza. La tormenta rugió durante 3 días. Cuando finalmente amainó, salimos a inspeccionar la isla. La costa había cambiado. Las olas habían depositado nuevos bancos de arena, y en algunos lugares, por el contrario, habían arrastrado la arena hasta dejar al descubierto la roca madre. Nuestra vieja cabaña había desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. «El mar quita, el mar da», comentó Karel filosóficamente, señalando los restos de algún navío que habían sido arrojados a la orilla. «Vamos a ver los regalos». Entre los restos encontramos verdaderos tesoros, varias tablas, un trozo de lona, una garrafa de plástico e incluso una caja metálica con herramientas. Este último hallazgo desató nuestro entusiasmo. Ahora teníamos una sierra de verdad, un martillo, clavos e incluso una pequeña hacha. «Con estas herramientas podemos construir un bote», dijo Stas con entusiasmo. «Pequeño, pero suficiente para llegar a la isla habitada más cercana». Karel negó con la cabeza, escéptico. «El invierno está cerca. Un bote ahora es la muerte. En primavera, quizás». Tenía razón. El mar Báltico en otoño e invierno es impredecible y peligroso. Incluso los marineros experimentados procuran evitar viajes innecesarios en esta época del año. Con la ayuda de las nuevas herramientas pudimos mejorar significativamente nuestra vivienda. Construimos unas literas de verdad con cabeceros elevados, hicimos estantes para guardar provisiones, incluso construimos una puerta primitiva que mantenía el calor mucho mejor que la anterior cortina de ramas de abeto. Karel nos enseñó a hacer velas con grasa de foca y mechas de musgo impregnado con la misma grasa. Ardían con una llama uniforme, apenas producían humo y daban suficiente luz para las largas noches de invierno. Al 35º día de nuestra estancia en la isla, cayó la primera nieve. Ligera, se derritió rápidamente, pero sirvió de advertencia. El invierno estaba a la vuelta de la esquina. «Necesitamos ropa de abrigo», dijo Karel, señalando nuestras chaquetas y pantalones raídos. «De pieles. Yo os enseñaré». Los días siguientes los dedicamos a confeccionar ropa de invierno. El anciano nos enseñó a curtir las pieles de los animales que cazábamos, principalmente liebres y zorros, en trampas. El proceso era largo y laborioso. Primero se limpiaban las pieles de carne y grasa, luego se remojaban en una solución de ceniza y orina. Este momento provocó muchas bromas. Después, había que amasarlas a fondo para que quedaran suaves y elásticas. Karel nos enseñó a coser las pieles con tendones de animales, utilizando agujas de hueso. No quedaba muy bonito, pero sí abrigado y resistente. A principios de noviembre, cada uno de nosotros tenía una chaqueta de piel caliente con capucha, pantalones de cuero y botas de piel. Parecíamos verdaderos salvajes, pero con esa ropa no había que temer a las heladas. La vida en la isla fue entrando gradualmente en un ritmo pausado. La mañana comenzaba con la revisión de las trampas y redes, luego seguía el trabajo de recolección de leña, reparación de equipos, recolección de plantas comestibles que aún se podían encontrar. Las tardes las pasábamos junto al fuego, escuchando las historias de Karel sobre el mar y la vida de los pescadores, o contándole noticias del mundo que para el anciano eran como cuentos de otra realidad.
Se interesaba especialmente por los cambios políticos, la disolución de la URSS, la independencia de Estonia, su entrada en la Unión Europea. Por sus preguntas comprendimos que había llegado a la isla en la época soviética, pero el anciano no precisó la fecha. ¿Es verdad que ahora se puede viajar libremente de Rusia a Estonia?, preguntaba con incredulidad. Se necesita un visado, pero sí, las fronteras están abiertas, confirmó Stas. ¿Y usted hace mucho que no está en tierra firme? Karel se quedó pensativo, calculando algo en su mente. 34 inviernos, dijo finalmente. Quizás 35. Estábamos atónitos. Este hombre había vivido en una isla deshabitada durante más de 3 décadas. Parecía increíble. ¿Por qué no intentó volver?, pregunté con cautela. ¿Construir un bote? ¿Enviar una señal a los barcos que pasaban? El anciano guardó silencio durante un largo rato, mirando al fuego. Un juramento, dijo finalmente. Hice un juramento. ¿Qué juramento?, exclamó Stas. Pero Karel se limitó a negar con la cabeza y no dijo ni una palabra más en toda la noche. Llegó noviembre, y con él, el verdadero frío. El mar cerca de la costa empezó a congelarse, la nieve ya no se derretía y el viento se volvió penetrante hasta los huesos. Cada vez salíamos menos de la cabaña subterránea, ahorrando fuerzas y calor. Las provisiones que habíamos hecho debían ser suficientes para todo el invierno, si ahorrábamos. El agua no era un problema. La nieve derretida nos proporcionaba agua potable limpia. Una noche, mientras una ventisca azotaba las paredes de nuestro refugio, Karel, de repente, comenzó a contar su historia. Era contrabandista, dijo en voz baja, mirando al fuego. Llevaba gente de la URSS a Finlandia, a través del mar. Era peligroso, pero el dinero era bueno. Escuchábamos, conteniendo la respiración. El anciano hablaba despacio, eligiendo con cuidado las palabras en ruso. El último viaje. Una familia. Marido, mujer, una niña pequeña. La tormenta comenzó de repente. La barca volcó. Conseguí agarrar a la niña. Nadé hasta esta isla. Pensé que los padres también se habían salvado. Esperé 3 días. Envié señales. Nadie vino. Se cayó, sumido en sus recuerdos. La niña murió de hipotermia. La enterré allí. Señaló hacia una colina alta en el lado este de la isla. Y juré no abandonar este lugar hasta expiar mi culpa. Pero fue un accidente, dijo Rudik con suavidad. No tienes la culpa de la tormenta. Tengo la culpa de haberlos subido a la barca, respondió Karel con firmeza. Sabía que el tiempo estaba cambiando. La avaricia venció a la razón. La historia del anciano nos impactó. Un hombre que se había condenado voluntariamente a cadena perpetua en una isla minúscula por un error trágico. Ya has expiado tu culpa, dije, mirándole a los ojos. 35 años en esta isla son castigo más que suficiente. Karel negó con la cabeza. No me corresponde a mí decidir si es suficiente o no. Solo cuando llegue mi hora sabré si he sido perdonado. Aquella noche tardé en dormirme, pensando en el destino de aquel hombre. Su historia me hizo reconsiderar nuestra situación. Nos creíamos desgraciados por estar en una isla desierta durante unas semanas. Y este anciano había pasado aquí la mitad de su vida, voluntariamente, por sentimiento de culpa y responsabilidad. A la mañana siguiente, Karel nos llevó a la colina del este. Allí, entre las rocas, vimos una pequeña cruz hecha con restos de una barca. Está aquí, dijo el anciano en voz baja. Annika. Tenía 6 años. Nos quedamos en silencio, mirando la pequeña tumba. El viento del mar nos agitaba el pelo y las barbas. La nieve crujía bajo nuestros pies. Vengo aquí todos los días, continuó Karel. Le cuento historias. Le canto canciones que le gustaban en aquellos 3 días que pasamos juntos. Tenía miedo a la oscuridad,
así que siempre le traigo una vela. Sacó de un bolsillo de su chaqueta de piel una pequeña vela hecha a mano y la colocó con cuidado al pie de la cruz. Protegiendo la llama del viento con las manos, la encendió y susurró algo en estonio. Fue el momento más conmovedor y triste de toda nuestra estancia en la isla. Era como si hubiéramos tocado algo muy personal, íntimo. Al regresar a la cabaña subterránea, Kaarel nos pidió que le contáramos sobre nuestras familias. Uno tras otro, hablamos de nuestras esposas, hijos, padres, mostramos las fotos que nos quedaban en los teléfonos. Aunque las baterías se habían agotado hacía mucho, las guardábamos como tesoros. Tenéis una razón para volver, dijo el anciano, después de escucharnos. En primavera construiremos una barca, grande, fuerte. Os mostraré el camino a la isla habitada más cercana. ¿Vendrás con nosotros? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Kaarel negó con la cabeza. Mi lugar está aquí, con Annika. No discutimos, respetando su decisión. Pero en nuestro interior surgió una idea. Quizás, en primavera, cuando llegara el momento de zarpar, podríamos convencerlo de que cambiara de opinión. El invierno se había instalado por completo. La nieve había cubierto nuestra cabaña subterránea casi hasta el techo, así que teníamos que excavar la salida cada mañana. El mar se había congelado en la orilla, formando una capa de hielo que se extendía a cientos de metros de la isla. Kaarel nos enseñó a hacer raquetas de nieve con ramas flexibles y correas de cuero para poder movernos por la nieve profunda. Con ellas, revisábamos las trampas, íbamos al agujero en el hielo a por agua, cuando nos daba pereza derretir nieve, y recogíamos leña menuda. Un día, especialmente claro, el anciano nos llevó al cabo norte de la isla. Mirad, dijo, señalando el horizonte. ¿Y veis esa franja oscura? Escudriñamos el horizonte hasta que distinguimos una línea apenas perceptible a lo lejos. Es Hiiumaa, explicó Kaarel. Una isla grande. Allí vive gente. ¿Está lejos? Preguntó Stas, calculando la distancia. 30 kilómetros en mar abierto. Pero en invierno, cuando el mar se congela por completo, se puede llegar caminando sobre el hielo. Lo he hecho 2 veces, hace muchos años. ¿Por qué solo 2 veces? Se extrañó Rudik. Si se puede llegar a una isla habitada, ¿por qué no hacerlo cada invierno? Kaarel lo miró como si fuera un niño ingenuo. El hielo es traicionero. Corrientes, grietas, agujeros. Muchos lo han intentado, no todos han llegado. Yo solo iba cuando se me acababan las provisiones y no tenía otra opción. Esta información nos hizo reflexionar. En teoría, podríamos intentar llegar a Hiiumaa caminando sobre el hielo, sin esperar a la primavera. Pero el riesgo era demasiado grande. ¿Cuándo se congela el mar por completo? Pregunté. En un buen invierno, a finales de diciembre, respondió el anciano. En uno cálido puede que no se congele por completo. Este estrecho es uno de los más peligrosos. Corrientes fuertes. Decidimos posponer esta opción hasta que fuera absolutamente necesario. Mientras tuvimos provisiones y un refugio cálido, no tenía sentido arriesgar la vida. Diciembre trajo consigo largas noches y días cortos y sombríos. Ahorrábamos las velas, acostándonos poco después del anochecer y levantándonos con los primeros rayos de sol. Kaarel nos enseñó a hacer juegos sencillos con piedras y palos para matar el tiempo durante las largas noches. Especialmente nos gustaron el molino, y la zorra y las ocas, antiguos juegos de mesa que ya jugaban los vikingos. Recibimos la Navidad con modestia, pero con cierta solemnidad. Kaarel incluso accedió a saltarse su dieta habitual y beber con nosotros un poco de bebida festiva, una infusión de escaramujo y enebro que preparaba con fines medicinales. Por el regreso a casa, brindé, levantando una taza hecha a mano. Por un nuevo encuentro con nuestras familias, añadió Stas. Por la vida, dijo Kaarel en voz baja. Continúa, a pesar de todo. Esta simple verdad,
pronunciada por un hombre que había vivido tantos años solo en una isla desierta, nos conmovió profundamente. Esa noche, acostado en la litera en la cálida cabaña subterránea, pensé en cómo habían cambiado mis puntos de vista durante estos meses. Antes, me consideraba un lobo de mar experimentado, conocedor de todos los secretos de la supervivencia. Ahora me daba cuenta de lo poco que realmente sabía y era capaz de hacer. Esta isla y el viejo Estonio, un ermitaño voluntario que expiaba una antigua culpa, se habían convertido en mi verdadera escuela de supervivencia. Me dormí con la idea de que, quizás, nuestro naufragio no había sido una simple casualidad. Tal vez fue necesario para que conociéramos a Kaarel y supiéramos su historia, o tal vez para que él, después de tantos años de soledad, volviera a sentirse útil, transmitiendo sus conocimientos y experiencia. A la mañana siguiente, me desperté con una firme resolución. Cuando llegara el momento de abandonar la isla, haríamos todo lo posible para convencer al anciano de que viniera con nosotros. Su lugar no estaba aquí, entre las piedras y los fríos vientos, sino entre personas a las que pudiera transmitir su sabiduría. Pero aún faltaba mucho para la primavera, y todavía teníamos que sobrevivir a los meses más duros del invierno en una pequeña isla en el mar Báltico. Enero trajo consigo verdaderas pruebas. La temperatura bajó hasta los 20 grados bajo cero, el viento del mar calaba hasta los huesos, y las nevadas eran tan fuertes que a veces nos encontrábamos completamente aislados del mundo exterior, sin poder siquiera salir de la cabaña subterránea. En uno de esos días, cuando la ventisca llevaba arreciando 2 días seguidos sin descanso, Kaarel se inquietó repentinamente. «Malo», dijo, escuchando el aullido del viento. «Muy malo». «Es solo una ventisca», intentó tranquilizarlo Stas. «Esperaremos a que pase en el calor». El anciano negó con la cabeza. «No es la ventisca lo que es malo. La dirección del viento es mala. Sopla del noreste. Habrá una marejada ciclónica». «¿Qué marejada ciclónica?», no entendió Rúdik. «El mar está congelado». «Rompe el hielo», explicó Kaarel. «Luego el agua sube. Puede inundar los lugares bajos». Recordé que nuestra cabaña no estaba tan alta sobre el nivel del mar. «¿Tenemos que prepararnos para una evacuación?», pregunté, empezando a comprender la gravedad de la situación. El anciano asintió. «Recoged lo más importante: comida, ropa de abrigo, fuego. Iremos a mi cueva si el agua sube». Empezamos a empaquetar apresuradamente lo más necesario en sacos de piel de foca. Cada uno tomó provisiones para varios días, ropa de repuesto, herramientas para hacer fuego. Al acercarse la noche, el viento amainó y nos arriesgamos a salir. Lo que vimos nos heló la sangre. El mar avanzaba. Enormes témpanos de hielo se amontonaban en la orilla, y entre ellos espumeaba agua oscura. El nivel del mar había subido tanto que la parte baja de la isla ya estaba sumergida. «¡Rápido!», ordenó Kaarel. «¡A un lugar alto!». Tiramos los sacos en unos trineos improvisados y los arrastramos ladera arriba, hundiéndonos en la nieve profunda. El viento volvía a soplar con fuerza, trayendo consigo una aguanieve punzante que nos golpeaba la cara. La cueva de Kaarel estaba lo suficientemente alta como para no temer la inundación, pero el camino hasta ella resultó ser más difícil de lo que pensábamos. La nieve era profunda, a veces llegaba hasta la cintura, y el viento era tan fuerte que a veces nos derribaba. Stas, que iba delante, de repente se hundió hasta el pecho en un montículo de nieve y gritó de dolor. «¿Qué pasa?», grité, intentando abrirme paso hacia él. «¡La pierna!», gimió. «Creo que me la he torcido». Con un esfuerzo conjunto lo sacamos de la trampa de nieve. El tobillo ya había empezado a hincharse. «Un fuerte golpe o esguince», diagnosticó Rúdik, palpando cuidadosamente la pierna de su sobrino. «No parece haber fractura». Kaarel, en silencio, se quitó su bufanda y le vendó hábilmente la pierna lesionada.
Hay que llevarlo, dijo, mirándome. No llegará por sí mismo. Construimos una camilla improvisada con esquíes y correas y colocamos a Stas sobre ella. Ahora nuestro avance se hizo aún más lento. 2 llevaban al herido y 1 arrastraba el trineo con los suministros. Cuando finalmente llegamos a la cueva, ya había anochecido. Kaarel encendió rápidamente un fuego en el hogar, y pronto la habitación se llenó de un calor bendito. ¿Cómo está nuestra cabaña?, preguntó Stas cuando lo tumbaron sobre pieles junto al fuego. Lo más probable es que esté inundada, respondí con sinceridad. El agua ha subido mucho. Era una amarga verdad. Todos nuestros esfuerzos por acondicionar la vivienda, lo más probable, se fueron al traste. Menos mal que alcanzamos a sacar lo más imprescindible. La noche fue intranquila. El viento aullaba en las grietas de las rocas, y de vez en cuando nos llegaba el estruendo del hielo rompiéndose. Stas gemía en sueños. Tenía la pierna hinchada y le dolía muchísimo. Kaarel preparó una infusión con unas hierbas y obligó a su sobrino a beberla. Aliviará el dolor y bajará la hinchazón, explicó. Mañana estará mejor. Y, en efecto, al amanecer, Stas se encontraba mejor. La hinchazón había disminuido un poco, y aunque ni hablar de poder caminar, el dolor se había vuelto tolerable. Cuando amaneció, Kaarel y yo salimos a inspeccionar la isla. El espectáculo era apocalíptico. La parte baja de la isla, donde se encontraba nuestra cabaña, estaba bajo el agua. Enormes bloques de hielo se amontonaban en la orilla, como si un gigante estuviera jugando a los dados. Los árboles habían sido arrancados de raíz o partidos. ¿Esto ha pasado antes?, le pregunté al anciano, consternado por lo que veía. Cada 5 o 6 años, asintió. A veces, más a menudo. El mar se enfada, muestra su fuerza. Con cuidado, bajamos para evaluar los daños. De nuestra cabaña solo quedaba un montículo deslavado. El tejado había desaparecido, las paredes se habían derrumbado. Las provisiones de comida que no habíamos podido sacar se habían perdido. Habrá que empezar de nuevo, suspiré, mirando la destrucción. No ahora, negó con la cabeza Kaarel. Esperar a que el agua se retire. Por ahora, vivir en la cueva. Al volver, les contamos la situación a Rudik y a Stas. Las noticias eran desalentadoras, pero nadie se desesperó. En los meses que llevábamos en la isla, habíamos aprendido a encajar los golpes del destino con estoicismo. Lo principal es que todos estamos vivos, comentó Rudik con filosofía. Lo demás ya lo recuperaremos. Pasamos los días siguientes en la cueva de Kaarel, saliendo solo por necesidad, para comprobar el nivel del agua, recoger leña, revisar las trampas. Stas se iba recuperando poco a poco, aunque todavía no podía apoyar la pierna enferma. El anciano resultó ser un anfitrión generoso. Compartía con nosotros sus provisiones, nos enseñaba diversas cosas útiles que había ido recolectando o fabricando durante años. Nos impresionó especialmente su colección de libros, 5 volúmenes ajados, envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. 3 en estonio y 2 en ruso. Robinson Crusoe, de Defoe, y una antología de poemas de Pushkin. Los arrojó el mar después de un naufragio, explicó Kaarel, acariciando con cuidado la portada de Robinson Crusoe. Lo he leído muchas veces. Ayuda a no olvidar el idioma. Por las noches nos leía en voz alta a Pushkin, con un fuerte acento, pero sorprendentemente expresivo. Esos momentos se convirtieron en oasis de luz en nuestra dura vida. Al 5.º día después de la inundación, el agua empezó a retirarse. Pudimos llegar al lugar donde había estado nuestra cabaña y comenzar a remover los escombros. Para nuestra sorpresa y alegría, parte de las cosas se habían salvado. Simplemente las había empujado al suelo, pero no se las había llevado el mar. Encontramos algunas herramientas, una olla para cocinar y, lo más valioso, un recipiente sellado con galletas marineras y carne seca. Fue una verdadera suerte.
¿Construiremos una nueva vivienda? Preguntó Rudik cuando terminamos de excavar. Miré a Kaarel. El anciano estudiaba el terreno pensativo. No aquí, dijo por fin. Más arriba. Allí. Señaló una pequeña meseta aproximadamente a mitad de la ladera. El agua nunca llega hasta allí. Estuvimos de acuerdo con su propuesta. La experiencia nos decía que era más seguro construir en una elevación, aunque eso significara un camino más largo hasta la orilla para pescar y revisar las trampas. El trabajo comenzó de inmediato. Utilizando la experiencia de la construcción de la primera cabaña y los consejos de Kaarel, creamos un refugio más perfecto. Las paredes las reforzamos con piedras, el tejado lo hicimos a 2 aguas para que la nieve no se acumulara, y el hogar lo colocamos en el centro para una mejor distribución del calor. Stas, que ya podía caminar un poco con una muleta improvisada, se encargó del acondicionamiento interior, tejiendo esteras de junco, preparando las camas, creando estantes para guardar las cosas. A finales de enero, la nueva vivienda estaba lista. Más espaciosa y cálida que la anterior, podría resistir cualquier tormenta. Kaarel asintió aprobatoriamente, inspeccionando el resultado de nuestro trabajo. Buena casa, fuerte, aguantará hasta la primavera. Estas palabras sonaron como una promesa. La primavera llegará y la esperaremos a salvo. Febrero fue sorprendentemente suave. Las heladas se debilitaron, las nevadas se hicieron menos frecuentes. El mar cerca de la orilla seguía congelado, pero más allá se veían zonas oscuras de agua abierta. Una mañana, Kaarel anunció que se iba a la parte más alejada de la isla para revisar sus cotos de caza. «Iré solo», dijo cuando le ofrecí hacerle compañía. «Volveré por la noche». No discutimos. El anciano conocía la isla como la palma de su mano y bien podía valerse por sí mismo. El día transcurrió en las tareas habituales. Yo reparaba las redes, Rudik fabricaba nuevas trampas para pájaros, Stas, cuya pierna casi se había curado, perfeccionaba nuestra vivienda, añadiendo pequeños pero útiles detalles. Un estante para secar la ropa, un soporte para la olla, incluso un cerrojo primitivo para la puerta. Llegó la noche, pero Kaarel no regresó. No nos preocupamos demasiado. Tal vez se había retrasado o había decidido pasar la noche en uno de sus refugios, que, como sabíamos, estaban dispersos por toda la isla. Pero al no aparecer el viejo tampoco a la mañana siguiente, la inquietud empezó a crecer. «Hay que buscarlo», dije con determinación. «Igual le ha pasado algo». Rudik y yo salimos en su búsqueda, dejando a Stas en el campamento por si Kaarel regresaba. Nos dividimos y rastreamos las zonas norte y oeste de la isla, pero no encontramos ni rastro del anciano. Alrededor del mediodía, nos reunimos en el punto de encuentro para intercambiar información. «Nada», dijo Rudik sacudiendo la cabeza. «Se lo ha tragado la tierra». «Queda la parte este», dije. «Vamos juntos». La costa oriental de la isla era la más salvaje e inaccesible. Acantilados rocosos, matorral espeso, estrechas grietas. Nos abríamos paso con dificultad entre la maleza, resbalando en las piedras cubiertas de hielo. «Mira», exclamó Rudik de repente, señalando algo abajo. Al pie de un pequeño acantilado yacía una figura inmóvil. Incluso desde lejos, reconocí a Kaarel por su característica chaqueta de piel. Nos precipitamos hacia abajo, arriesgándonos a desnucarnos en la empinada pendiente. El viejo estaba tendido de espaldas, con los ojos cerrados y el rostro pálido. A su lado estaba tirado su bastón. «Kaarel», lo sacudí suavemente por el hombro. «¿Me oye?» Para mi alivio, abrió los ojos. «Marat», susurró. «Me caí. La pierna. No puedo andar». Lo examinamos rápidamente. La pierna derecha estaba rota. El ángulo antinatural y la hinchazón no dejaban lugar a dudas. «¿Cuánto tiempo lleva aquí tirado?», preguntó Rudik, tomándole el pulso al anciano. «Un día».
Y una noche, respondió Kaarel con dificultad. Hacía frío. Eso era malo. Pasar un día entero a la intemperie, aunque no hiciera mucho frío, era una prueba dura incluso para un organismo joven. Y mucho más para una persona mayor. Hay que llevarlo al campamento, decidí. Haremos una camilla. Usando la chaqueta de Rudік y 2 ramas fuertes, improvisamos una camilla y colocamos con cuidado al anciano sobre ella. El camino de vuelta fue largo y penoso. Kaarel gemía a cada movimiento brusco, y transportarlo por aquel terreno abrupto era extremadamente difícil. Cuando por fin llegamos al campamento, Stas ya había encendido un buen fuego y puesto agua a hervir. ¿Qué ha pasado?, preguntó, ayudándonos a tumbar al viejo en la litera. Se cayó por un risco, se rompió la pierna, expliqué brevemente. Lleva más de un día tirado a la intemperie. Actuamos rápido y con coordinación, como si nos hubiéramos dedicado a salvar gente toda la vida. Stas lavó y curó las abrasiones en la cara y las manos del anciano. Rudік le entablilló la pierna rota con tablillas finas y tiras de cuero, y yo preparé una infusión caliente de hierbas que el propio Kaarel recogía con fines medicinales. El anciano estaba en duermevela, murmuraba algo en estonio, a veces gritaba de dolor. Tenía la cara ardiendo y las manos heladas, un claro síntoma de fiebre. «Tiene fiebre alta», dijo Stas, poniendo la mano en la frente de Kaarel. «Hay que bajarle la temperatura». Hicimos todo lo que pudimos. Lo frotábamos con un paño húmedo, le dábamos a beber infusiones, lo envolvimos en pieles cálidas, pero el estado del anciano empeoraba a cada hora. Por la noche entró en estado de inconsciencia, la respiración se volvió ronca y entrecortada. Nos turnábamos para velar junto a su lecho, cambiando las compresas y tratando de verter un poco de líquido en sus labios resecos. «No se va a recuperar», dijo Rudік en voz baja, cuando nos reunimos junto al fuego para comer algo y hablar de la situación. «Es demasiado viejo. Ha estado demasiado tiempo pasando frío». «No digas eso», replicó Stas. «Es un viejo fuerte. Ha sobrevivido tantos años en esta isla. Saldrá adelante también ahora». Yo guardaba silencio, mirando a Kaarel dormido. Su rostro se había demacrado, sus rasgos se habían afilado. Realmente estaba muy mal. Aquella noche tuve un sueño extraño. Vi a una niña pequeña de pie junto a una tumba en la colina del este. Sonreía y extendía la mano, como invitando a alguien a ir con ella. Me desperté empapado en sudor frío, con el corazón latiendo con fuerza. Por la mañana Kaarel estaba un poco mejor. La fiebre había bajado, había recuperado la consciencia e incluso había podido beber un poco de caldo. «Gracias», susurró, mirándonos con ojos agradecidos. «Sois buenas personas». «Usted ha hecho mucho por nosotros», respondí, estrechándole la mano. «Ahora nos toca a nosotros ayudarle». El anciano sonrió débilmente. «Mi hora se acerca», dijo en voz baja. «Lo siento». «No diga eso», repuso Stas. «Se pondrá bien. El hueso soldará, recuperará las fuerzas». Kaarel negó con la cabeza. «Conozco mi cuerpo. Está cansado. Muchos inviernos, mucho dolor». Nos pidió que nos acercáramos y susurró: «Cuando llegue el momento, enterradme junto a Annika, en la colina del este, para que pueda ver la salida del sol». Lo prometimos, aunque nos sentimos apesadumbrados. Parecía una blasfemia hablar de la muerte de una persona que aún estaba viva y consciente. Los días siguientes transcurrieron en constante cuidado del enfermo. Kaarel a veces se recuperaba, a veces volvía a caer en el olvido. En los momentos de lucidez nos contaba historias de su vida, sobre su infancia en un pueblo de pescadores, sobre su primera salida al mar con su padre, sobre el amor por una muchacha del pueblo vecino que le había preferido a otro. «La vida es una cosa extraña», decía, mirando al techo de la cabaña. «Nunca sabes hacia dónde girará. Yo soñaba con un gran barco pesquero, con viajes a países lejanos, y acabé en una isla minúscula,
Solo, por un error. ¿No se arrepiente? Pregunté con cautela. ¿De los años que pasó aquí? Karel se quedó pensativo. A veces me arrepiento, cuando hace mucho frío o me siento muy solo. Pero la mayoría de las veces, no. Aquí encontré la paz. Aquí comprendí lo que de verdad importa. ¿Y qué es lo que importa?, preguntó Stas. Vivir en paz con uno mismo, respondió el anciano con sencillez. Todo lo demás es vanidad. Al 10º día después del accidente, Karel empeoró repentinamente. La fiebre regresó con más fuerza. Su respiración se volvió superficial y rápida. Deliraba, conversando con interlocutores invisibles en una mezcla de estonio y ruso. Hicimos todo lo posible, pero sentíamos que estábamos perdiendo la batalla. No teníamos medicamentos, ni conocimientos médicos para luchar contra lo que ocurría en su organismo. A medianoche, Karel recobró la consciencia inesperadamente. Sus ojos estaban claros y serenos, como si la fiebre hubiera remitido. Anika ha venido a buscarme, dijo en voz baja, mirando hacia un rincón de la cabaña. Ha esperado tanto tiempo. Nos miramos entre nosotros, sin saber qué responder. ¿Era el delirio de un moribundo o la visión de un hombre a las puertas de otro mundo? No os preocupéis por mí, prosiguió el anciano, volviendo su mirada hacia nosotros. Estoy preparado. Ha llegado mi hora. Pidió agua, y Stas le acercó una taza a los labios. Tras beber unos sorbos, Karel se recostó sobre la almohada de musgo y pieles. En mi cueva, bajo la piedra de la entrada, hay un mapa, dijo con una claridad sorprendente. He dibujado la ruta hacia Hiumaa, por el agua, entre los arrecifes. En primavera, cogedlo. Construid una barca y marchaos de aquí. Le llevaremos con nosotros, dije con firmeza. Se recuperará para la primavera. El anciano sonrió, pero no respondió. Su mirada volvió a dirigirse hacia el rincón de la cabaña, y en su rostro apareció una expresión de asombrosa paz. Voy, Anika, susurró. Voy. Fueron sus últimas palabras. Al cabo de unos minutos, su respiración se hizo entrecortada y luego se detuvo por completo. Karel, el ermitaño de la isla sin nombre, dejó esta vida tan silenciosamente como había vivido los últimos 35 años. Nos quedamos sentados en silencio, contemplando su rostro apacible. La muerte parecía haber borrado todas las arrugas, todas las huellas de una vida dura. Parecía más joven, más tranquilo. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Stas, rompiendo el silencio. Cumplir su última voluntad, respondí. Enterrarle junto a Anika. El entierro tuvo que posponerse. Durante la noche se desató una ventisca y era imposible salir de la cabaña. Envolvimos el cuerpo de Karel en pieles y lo llevamos a una pequeña gruta cerca de la vivienda, donde el frío lo conservaba. Solo 2 días después, la meteorología mejoró lo suficiente como para llevar a cabo nuestro plan. Utilizando las herramientas que encontramos, cavamos una tumba junto a la cruz de Anika. La tierra estaba helada y el trabajo resultó arduo, pero lo conseguimos. Depositamos el cuerpo del anciano, envuelto en su querida chaqueta de piel, en la tumba mirando hacia el este, como él quería. A su lado pusimos su bastón y su cuchillo, las únicas posesiones personales que apreciaba. ¿Alguien sabe una oración?, preguntó Stas cuando estábamos junto a la tumba cubierta. Nos miramos entre nosotros y negamos con la cabeza. Ninguno de nosotros era especialmente religioso. Entonces digamos algo con nuestras propias palabras, decidí. Karel, te estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, por tus conocimientos, por tu ayuda, por tu amistad. Esperamos que hayas encontrado la paz que buscabas. Y el perdón, añadió Rudik. Expiaste tu culpa con creces. Descansa en paz, concluyó Stas. Y cuídanos desde allí arriba.
Colocamos una cruz, hecha de ramas fuertes, junto a la cruz de Ánica. Ahora estaban juntos, el viejo ermitaño y la niña cuya suerte se había entrelazado tan extrañamente con su vida. Mientras regresaba al campamento, experimenté una sensación extraña. El dolor por la pérdida de un hombre que se había convertido en nuestro amigo se mezclaba con la sensación de que su muerte no era una tragedia, sino una liberación. Había cumplido con su deber, había expiado la culpa que le había atormentado durante décadas, y ahora podía encontrar la paz. En la cueva de Caarel encontramos el mapa del que había hablado. Dibujado a mano en un trozo de corteza de abedul, mostraba la ruta desde la isla hasta Hiumaa, con los peligrosos arrecifes y corrientes marcados. En una esquina del mapa había una inscripción en estonio que no pudimos leer. Era la última ayuda del anciano, sus conocimientos, que debían llevarnos de vuelta a la gente cuando llegara el momento. Febrero llegaba a su fin. Los días se hacían más largos, el sol más brillante. El hielo de la costa empezaba a derretirse, y en el aire a veces se sentía el aliento de la primavera que se acercaba. Comenzamos la preparación para el regreso al mundo exterior. Utilizando las herramientas de Caarel y las nuestras, comenzamos la construcción de una barca. Era un proceso largo y difícil, pero con cada día que pasaba nuestra embarcación adquiría una forma más definida. Una noche, sentados junto a la fogata, Stas dijo de repente: «Voy a echar de menos este lugar». Rúdik y yo le miramos con sorpresa. «¿En serio?», preguntó el mecánico. «¿Después de todo lo que hemos pasado?». Stas se encogió de hombros. «Aquí todo es sencillo y claro. Sobrevives día tras día. No hay ajetreo. No hay una carrera sin sentido por el dinero y el estatus». Comprendía a qué se refería. La isla nos había cambiado, nos había mostrado lo que de verdad importa en la vida. Aquí aprendimos a apreciar las cosas sencillas. El calor del hogar, un trozo de pan, un hombro amigo al lado. «Yo también te echaré de menos», reconocí, sorprendiéndome a mí mismo. «Pero mi familia me espera, y las vuestras también». Nos quedamos mirando el fuego en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. En los seres queridos que quizás ya nos habían llorado. En la vida que aguarda más allá de la isla. En Caarel, que se había convertido en parte de nuestra historia. Marzo trajo el deshielo. La nieve comenzó a derretirse, dejando al descubierto la tierra, y el hielo se retiró de la costa. La naturaleza despertaba tras un largo invierno. Nuestra barca estaba casi lista. Una embarcación robusta de unos 5 metros de largo, con un mástil para la vela hecha de pieles y remos tallados en troncos resistentes de árboles jóvenes. «Una semana más y podremos zarpar», dijo Rúdik, comprobando la solidez del casco. «En cuanto el mar se despeje del hielo». Esperábamos ese momento con impaciencia. Después de casi 6 meses en la isla, el deseo de volver a casa se había convertido en una necesidad casi física. Y, sin embargo, mientras preparaba las cosas para el viaje, experimentaba una extraña sensación. Aquel pedazo de tierra, en medio del mar Báltico, se había convertido para nosotros en algo más que un simple lugar de forzada permanencia. Se había convertido en una escuela de supervivencia, una prueba de resistencia y, en cierto modo, también en un hogar. Antes de partir, decidimos visitar por última vez la tumba de Caarel. Tras subir a la colina oriental, nos quedamos de pie en silencio frente a las 2 cruces, la grande y la pequeña. «Gracias», dije en voz baja, dirigiéndome al anciano que ya no estaba con nosotros. «Por todo». Rúdik depositó sobre la tumba un pequeño ramo de las primeras flores de primavera, y Stas, una figurita de una barca tallada en madera. «Qué simbólico», comentó. «Nos ayudó a construir el barco que nos sacará de aquí. Ahora esta barquita se quedará con él». Mientras bajaba de la colina, me volví por última vez. El sol salía sobre el mar, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Los rayos caían sobre las cruces,
como bendiciendo a quienes habían encontrado allí su último refugio. «Estás viendo el amanecer, Karel», pensé, «tal como querías». 2 días después, el mar se había despejado lo suficiente del hielo para que pudiéramos emprender el viaje. Tras cargar en la barca las provisiones de comida y agua, ropa de abrigo y herramientas, nos alejamos de la orilla. Yo estaba sentado en la popa, manejando el timón improvisado, y veía cómo la isla se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Hacía 6 meses, una tormenta nos había arrojado a su costa, y lo habíamos considerado la mayor de las desgracias. Ahora, al abandonarla, experimentaba una extraña mezcla de alegría y tristeza. ¿Qué nos depararía el futuro? ¿Seríamos capaces de volver a nuestra vida anterior después de todo lo que habíamos vivido? ¿O la isla nos había cambiado para siempre, mostrándonos lo que realmente importa? No conocía las respuestas a estas preguntas. Solo sabía que habíamos sobrevivido. Sobrevivido gracias a nuestra propia resistencia, a la ayuda mutua y a la sabiduría del viejo ermitaño, que durante 35 años había estado expiando su culpa en una pequeña isla del mar Báltico. El viento hinchó nuestra vela hecha a mano, y la barca se dirigió hacia el horizonte, donde, según el mapa de Karel, nos esperaba una isla habitada y el regreso al mundo de los hombres. Nuestra travesía resultó sorprendentemente tranquila. El mapa de Karel era preciso. Nos guiaba entre arrecifes y bancos de arena por un canal seguro. El viento soplaba constante, llenando la vela de pieles cosidas, y el mar, como expiando su culpa por las pasadas dificultades, mecía suavemente nuestra barca sobre sus olas. «¿Cuánto creéis que nos queda?», preguntó Stas, mirando al horizonte. «Según el mapa, hasta Hiiumaa hay unos 30 kilómetros», respondí, consultando la brújula casera que habíamos fabricado siguiendo las instrucciones de Karel. «Con este viento, llegaremos al atardecer». Rúdik estaba sentado en la proa de la barca, mirando al agua. Su tarea era vigilar los peligros submarinos que pudieran no estar marcados en el mapa. «Qué raro», dijo, volviéndose hacia nosotros. «Llevamos tantos meses soñando con la vuelta, y ahora siento, no sé, ¿inquietud?». Entendía lo que quería decir. Después de un largo aislamiento, la perspectiva de volver al mundo de los hombres provocaba sentimientos contradictorios. La alegría del inminente reencuentro con los seres queridos se mezclaba con el temor a tener que readaptarse a la civilización. «Hemos cambiado», dijo Stas, sencillamente. «No se puede vivir lo que hemos vivido nosotros y seguir siendo los mismos». Era cierto. La isla nos había cambiado, física y mentalmente. Habíamos adelgazado, nos habíamos fortalecido, nos había crecido la barba. Pero los principales cambios se habían producido en nuestro interior. Habíamos aprendido a valorar las cosas sencillas: el calor, la comida, la comunicación humana. Habíamos aprendido a confiar los unos en los otros y en nuestras propias fuerzas. Hacia el mediodía, en el horizonte, apareció una franja oscura de tierra. Hiiumaa, la segunda isla más grande de Estonia, habitada y civilizada. «Estamos casi en casa», suspiró Rúdik, y en su voz se percibía alivio. No le corregí, recordándole que hasta la verdadera casa, Rusia, aún quedaba un largo camino. Lo importante era que habíamos llegado a tierra habitada, donde había gente, conexión con el mundo exterior y la posibilidad de volver con nuestras familias. Al anochecer, vimos un pequeño puerto pesquero. Varias barcas se balanceaban en los sencillos muelles de madera, y en la orilla se veían casas de las que salía humo. «Rumbo allí», ordené, dirigiendo nuestra barca hacia el puerto. Cuando nos acercamos a la costa, la gente empezó a congregarse en el muelle. Observaban con asombro nuestra extraña embarcación y a su aún más peculiar tripulación: 3 hombres barbudos vestidos con ropa hecha a mano con pieles. «¡Tere!», grité,
recordando el saludo estonio que nos había enseñado Kaarel. «Somos náufragos». Para nuestro alivio, entre los que nos recibían había un hombre que hablaba ruso, un anciano pescador de rostro curtido por el sol y el viento. «¿De dónde son?», preguntó mientras nos ayudaba a atracar. «¿Qué ha pasado?». «Somos pescadores rusos», respondí. «Nuestra lancha se rompió durante una tormenta en septiembre. Pasamos el invierno en una isla deshabitada al norte de aquí». La noticia de nuestro rescate corrió rápidamente por el pueblo. Nos rodearon los curiosos lugareños, ofreciendo ayuda a diestro y siniestro. Alguien trajo mantas, otro té caliente y comida. El anciano pescador, que se presentó como Thomas, nos invitó a su casa, una pequeña pero acogedora cabaña en las afueras del pueblo. «Mi mujer preparará la cena», dijo, «y después decidiremos qué hacer». En la casa de Thomas vimos por primera vez en medio año todos los atributos de la civilización: luz eléctrica, agua corriente, televisión. Estas cosas sencillas, que antes dábamos por sentadas, ahora parecían casi un milagro. «¿Podríamos usar el teléfono?», preguntó Stas, mirando con anhelo el aparato fijo en la esquina de la habitación. «Necesitamos avisar a nuestras familias de que estamos vivos». «Por supuesto», asintió Thomas. «Pero primero dúchense y cámbiense de ropa. Mi mujer les ha preparado ropa limpia. Una ducha caliente después de meses de frotarnos con nieve y de raros baños en arroyos helados fue una verdadera bendición». Nos pusimos en fila por turnos bajo el chorro de agua, lavando no solo la suciedad, sino también, por así decirlo, parte de las pruebas que habíamos pasado. Después de cambiarnos con la ropa limpia, que nos quedaba grande, habíamos adelgazado mucho durante nuestra estancia en la isla, nos reunimos a la mesa. La esposa de Thomas, una mujer amable llamada Maret, nos alimentó con una cena sencilla pero deliciosa: sopa de patatas con carne, pan fresco y leche. «Son verdaderos héroes», dijo, observando cómo nos esforzábamos por no abalanzarnos sobre la comida. «Sobrevivir todo el invierno en una isla deshabitada es una hazaña». «Tuvimos un maestro», dije en voz baja, «un hombre que vivió allí 35 años, y contamos la historia de Kaarel, un contrabandista estonio que se había convertido en ermitaño por el sentimiento de culpa por la muerte de una niña». Thomas y Maret escucharon con asombro. Cuando terminamos, el anciano pescador negó con la cabeza. «He oído leyendas sobre un hombre que vive en una de las islas pequeñas», dijo, «pero las consideraba invenciones. Nadie puede sobrevivir allí tanto tiempo». «Él pudo», dijo Rudik con firmeza, «y nos enseñó a nosotros». Después de la cena, llegó el momento que tanto habíamos esperado: la llamada a casa. Decidimos que el primero en llamar sería Stas, por ser el más joven. Marcó el número con dedos temblorosos, largos tonos, y luego: «¿Mamá?». Su voz se quebró. «Soy yo, Stas. Estoy vivo». Nos dimos la vuelta, dándole la oportunidad de hablar con su familia a solas, pero escuchamos sus confusas explicaciones, interrumpidas por sollozos de ambos lados. Cuando llegó mi turno, apenas pude marcar el número. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a salirse del pecho. «¿Sí?». La voz familiar de mi esposa sonó como música. «Nina, soy yo», dije, conteniendo a duras penas la emoción. «Estoy vivo». Silencio, y luego un grito lleno de alegría e incredulidad. «¿Marat? Dios mío, ¿eres de verdad tú?». Pensábamos. Nos dijeron: «Lo sé, cariño. Pero sobrevivimos. Los tres. Estamos en la isla de Hiiumaa, en Estonia». Los siguientes minutos se fundieron en un torbellino emocional. Nina lloraba, reía, hacía preguntas sin esperar respuesta. Me enteré de que nos habían buscado durante 2 semanas después de la tormenta, pero luego abandonaron la búsqueda, dándonos por muertos. Se pagó a las familias el seguro,
e incluso celebraron un servicio conmemorativo. ¿Cuándo volverás?, preguntó finalmente. No lo sé, cariño. Hay que resolver cuestiones de documentos, cruce de fronteras. Pero ahora que hemos salido, es solo cuestión de tiempo. Después de las llamadas a nuestros familiares, sentimos un alivio increíble, como si un enorme peso se hubiera quitado de nuestros hombros. Nuestros seres queridos saben que estamos vivos. Nos están esperando. Thomas, que había estado sentado en la habitación contigua todo el tiempo, volvió con una botella de licor casero. Por su salvación, dijo, vertiendo el líquido ámbar en los vasos. Y por la memoria del hombre que les ayudó a sobrevivir. Bebimos por Kaarel, sintiendo una extraña mezcla de alegría y tristeza. Él nunca supo que sus lecciones nos habían permitido volver al mundo de los vivos. Al día siguiente, Thomas nos llevó a Kerdla, la principal ciudad de Hiiumaa, donde se encontraba la oficina del Servicio de Fronteras. Allí declaramos oficialmente nuestro rescate, explicando las circunstancias del naufragio y la posterior supervivencia en la isla. Los guardias fronterizos estonios nos trataron con comprensión y simpatía. Se pusieron en contacto con el consulado ruso en Tallinn y nos prometieron que en breve nos expedirían documentos temporales para regresar a nuestra patria. La noticia de los pescadores rusos que habían sobrevivido en una isla deshabitada se extendió rápidamente. Al caer la tarde, los periodistas de la prensa local se arremolinaron frente al edificio del Servicio de Fronteras, y al día siguiente llegaron representantes de importantes medios de comunicación estonios e incluso rusos. Nos mostraba remisos a conceder entrevistas, sintiéndonos incómodos bajo el escrutinio de las cámaras y los micrófonos. La historia de nuestra supervivencia, contada con palabras sencillas, parecía poco dramática para los periodistas, que trataban de sonsacarnos detalles sobre los sufrimientos, el hambre, los conflictos entre nosotros. Simplemente hicimos lo que debíamos para sobrevivir, explicaba yo pacientemente. Día tras día, sin pánico, sin desesperación. Pero, por encima de todo, les interesaba Kaarel, el misterioso ermitaño que había vivido en la isla durante 3 décadas y media. ¿Dice que era contrabandista?, repreguntó uno de los periodistas. ¿En la época soviética? ¿Pasaba fugitivos a Finlandia? Eso es lo que nos contó, respondí. No tenemos motivos para no creerle. ¿Y se quedó en la isla por un sentimiento de culpa por la muerte de un niño? ¿35 años de reclusión voluntaria? Exactamente. La historia de Kaarel causó un revuelo considerable. Los periodistas querían saberlo todo. ¿Cómo era? ¿Cómo había organizado su vivienda? ¿De qué hablaba? Algunos incluso hablaron de la necesidad de organizar una expedición a la isla para documentar el lugar donde vivía. Dejadle en paz, dijo Rudik de repente, con brusquedad. Ya ha merecido descansar en paz después de muerto, si no lo tuvo en vida. Con estas palabras zanjó el tema, y los periodistas, de mala gana, pasaron a otros aspectos de nuestra historia. 3 días después de nuestra llegada a Hiiumaa, un representante del consulado ruso llegó desde Tallinn, trajo documentos de identidad provisionales y nos informó de que ya nos habían reservado el ferry a Helsinki y desde allí el tren a San Petersburgo. «Volvéis a casa», nos dijo, estrechándonos la mano. «Vuestras familias os esperan». Antes de partir, nos despedimos de Thomas y Maret, que en esos días se habían convertido casi en familia. El anciano pescador nos llevó al puerto, donde debíamos tomar el ferry a la Estonia continental. «Gracias por todo», dije, abrazándolo en la despedida. «Fuisteis los primeros en devolvernos la fe en la gente después de meses de aislamiento». «Venid cuando queráis», sonrió Thomas. «Solo que la próxima vez en un barco normal, no en una barcaza hecha a mano». Nos reímos, sintiendo cómo la tensión de los últimos meses por fin se disipaba. El camino a casa fue largo, pero confortable. El ferry a Tallinn, luego el autobús a Helsinki, y desde allí el tren a San Petersburgo. En cada etapa, nos acompañaban representantes del consulado o del Servicio de Fronteras, ayudándonos con los trámites. En el tren,
Me quedé mucho tiempo de pie junto a la ventanilla, mirando el paisaje nevado que pasaba ante mis ojos. Habían pasado tantas cosas en esos 6 meses. Habíamos estado a punto de morir. Lo habíamos perdido todo excepto la vida. Habíamos aprendido a sobrevivir en condiciones extremas. Habíamos conocido a una persona increíble y la habíamos perdido. ¿Qué nos esperaba en casa? ¿Podríamos volver a la vida de antes? ¿Querríamos hacerlo? En el puesto fronterizo entre Finlandia y Rusia, nos esperaban representantes del Ministerio de Situaciones de Emergencia y periodistas. De nuevo, flashes, preguntas a las que ya estábamos cansados de responder. Y luego, el esperado encuentro con las familias. Mi Nina, delgada y demacrada por la preocupación, pero tan familiar. Mi hijo Artyom, que en esos meses parecía haber crecido un palmo entero. Los padres de Stas, la esposa y la pequeña hija de Rudik. Abrazos, lágrimas, un sinfín de preguntas y agradecimiento al destino por habernos devuelto. «Has cambiado», me dijo Nina por la noche, cuando por fin nos quedamos solos en nuestro apartamento. «No solo por fuera. Hay algo en tus ojos». «Allí, en la isla, he reconsiderado muchas cosas», respondí, mirando por la ventana las luces de la ciudad nocturna. Cuando cada día puede ser el último, empiezas a entender lo que realmente importa. El regreso a la vida normal resultó ser más difícil de lo que pensábamos. Las primeras semanas estuvieron llenas de exámenes médicos, citas con psicólogos, interminables trámites burocráticos para recuperar los documentos. Nuestra historia se convirtió en una sensación. Nos invitaban a la televisión, nos ofrecían contratos para libros y películas. Rechazamos la mayoría de las ofertas, sintiendo que nuestra experiencia era demasiado personal para convertirla en entretenimiento para el público. Fue especialmente difícil acostumbrarse al ruido de la ciudad, a las multitudes, a la prisa constante. Después de meses en los que el sonido más fuerte era el de las olas o el crepitar de la hoguera, la cacofonía de la ciudad parecía insoportable. A veces me despierto por la noche y no entiendo dónde estoy, me confesó Stas cuando nos vimos un mes después de nuestro regreso. Busco las paredes de la choza, escucho la respiración de Rudik o de Karel. A mí también, asentí. Se pasará. Necesitamos tiempo. Nos mantuvimos unidos. Yo, Stas y Rudik. Nos reuníamos todas las semanas, hablábamos del pasado y del presente, nos apoyábamos mutuamente en los momentos difíciles de la adaptación. Nadie, excepto nosotros, podía entender de verdad lo que habíamos pasado y cómo nos había cambiado. 3 meses después de nuestro regreso, recibí una carta inesperada de Estonia. Thomas escribía que la historia de Karel había despertado el interés de los historiadores locales. En los archivos encontraron una mención a una embarcación de refugiados desaparecida en los años 70. Entre los pasajeros figuraba una familia con una niña pequeña llamada Annika. «Quieren colocar una placa conmemorativa en la isla», escribía Thomas, «en memoria de la niña y del hombre que durante 35 años se mantuvo fiel a su promesa». Le mostré la carta a Stas y Rudik la siguiente vez que nos vimos. «¿Vamos?», preguntó Stas tras un momento de silencio. «¿A la inauguración del monumento?». Nos miramos y asentimos a la vez. No solo era necesario en memoria de Karel, sino también por nosotros mismos, para cerrar definitivamente ese capítulo de nuestras vidas. En junio, justo 9 meses después del naufragio, volvimos a pisar tierra en la isla. Esta vez llegamos en una lancha confortable, acompañados por funcionarios estonios, periodistas e historiadores. La isla era muy distinta a como la recordábamos. Verde, floreciente, inundada de sol. Costaba creer que allí hubiéramos luchado por sobrevivir durante largos meses de invierno. Les hicimos una visita guiada a los invitados. Les mostramos los restos de nuestra cabaña subterránea, la cueva de Karel, afortunadamente intacta, los lugares donde pescábamos y cazábamos.
En la colina del este, junto a las dos cruces, se había colocado una placa conmemorativa sencilla pero elegante de granito negro. En ella se leía en estonio y en ruso: en memoria de Annika Tam, 1967-1973, y de Kaarel Kusk, 1938-2018, cuyos destinos se entrelazaron en esta isla. Uno encontró aquí su descanso eterno, el otro, la redención. A la ceremonia de inauguración del monumento asistieron incluso familiares lejanos de Annika, localizados por los historiadores. Una anciana, tía de la niña, nos agradeció entre lágrimas el haber conservado y transmitido esta historia. Durante 35 años no supimos qué había pasado con mi sobrina y sus padres, dijo. Ahora, al menos, podemos despedirnos. Tras la parte oficial, pedimos que nos dejaran en la isla hasta la noche. Necesitábamos tiempo para estar a solas con el lugar que tanto había cambiado nuestras vidas. Nos sentamos en la orilla, mirando el mar en calma, y permanecimos en silencio, cada uno absorto en sus pensamientos. «Sabéis», dijo por fin Rudik. «Creo que Kaarel tenía razón. La vida es una cosa extraña, nunca sabes hacia dónde va a girar. Y lo que de verdad importa», añadió Stas, «es vivir en paz con uno mismo». Terminé la frase del viejo ermitaño. Todo lo demás es vanidad. Nos sonreímos, sintiendo una profunda conexión que ni el tiempo ni la distancia podían romper. Por la noche, al abandonar la isla, lancé una última mirada a la colina del este, donde las dos cruces y la placa conmemorativa brillaban a la luz del sol poniente. «Descansa en paz, Kaarel», pensé para mis adentros. «Tu historia no ha sido olvidada». La vida continuó. Regresamos a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras preocupaciones cotidianas. Pero la experiencia vivida en la isla nos había cambiado para siempre. Yo ya no volví a faenar, prefiriendo trabajar como instructor en una escuela de supervivencia. Stas escribió un libro sobre nuestra aventura, que se convirtió en un éxito de ventas y fue traducido a varios idiomas. Rudik volvió a su profesión de mecánico, pero ahora trabajaba en tierra firme, reparando motores de barcos de pesca. Seguíamos viéndonos, recordando el pasado, compartiendo noticias. Y cada año, a principios de marzo, brindábamos por Kaarel, el hombre que nos enseñó a sobrevivir y a vivir en paz con nosotros mismos. A veces, al despertarme por la noche, todavía oigo el rumor de las olas y los gritos de las gaviotas, siento el olor de la hoguera y el viento salado del mar. En esos momentos, sé que una parte de mí se quedó para siempre en aquella pequeña isla del mar Báltico, donde 26 días se transformaron en una lección de supervivencia y de replanteamiento de toda una vida.